Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra el día de hoy, el segundo mensaje para esta mañana. Y acompáñenme, por favor, vamos a leer Génesis capítulo 3. Vamos a leer Génesis capítulo 13. Génesis 13. El versículo del 14 al 18. Amén. Génesis 13, del 14 al 18, por favor, lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Amén. Génesis 13, del 14 al 18, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Nosotros, el día de hoy, tenemos que ver algo muy importante. ¿Por qué razón Dios le encaminó a Abraham a la tierra que él le iba a mostrar? Y no solamente eso, sino que Dios le dice, levántate y ve a toda la tierra, en su largo y en su ancho. Y oro para que esta palabra se grabe en nuestras vidas también. Amén. Hoy día que estamos dando el culto a Dios, este día que es un día glorioso, oro para que sea un tiempo, un horario donde se levante la sanidad de nuestras vidas. Se levante la sanidad física, se levante la sanidad fundamental, y que seamos testigos realmente de este pacto, de esta promesa. Que las mismas horas que se levantaron en el aposento alto de Marcos, esas mismas horas se levanten en nuestras vidas también. Que las mismas horas que se levantaron en los campos de los discípulos, también se levanten en nuestras vidas. Amén. Porque es algo que Dios mismo ha prometido. Vemos nosotros en el estudio del día de hoy que el primer mensaje que Dios le da a Abraham, le da el pacto de las misiones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, entendiendo esto, Abraham hizo un altar. Abraham levantó un altar, pero tenemos que ver qué tipo de altar levantó Abraham. ¿Qué tipo de altar, deberíamos de levantar todos nosotros? Y nosotros tenemos que levantar un altar realmente que salva a todo el mundo. Y hemos leído nosotros Génesis 13, del 14 al 18. Es ese tipo de altar que nosotros tenemos que levantar. Y como dije en el primer mensaje, Dios le dio algo muy importante a Abraham. Dios le dio, primero, su palabra. Miren, le dio su palabra. ¿Qué tipo de palabra le dio? Le dice: sal de esta tierra de maldición, sal de esta tierra de destrucción y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ok? ¿Qué tipo de tierra es esa? ¿No? O sea, Dios le dice: ve a la tierra que te voy a mostrar, pero ya está bien, pero ¿qué tierra es esa? ¿No? Es una tierra bendecida, obviamente, pero Abraham hasta ese punto no lo descubría tampoco. A este momento todavía Abraham no lo había descubierto. Por eso, que entendiendo esto, Abraham, para él, entender y comprender esta palabra aún era difícil. Era completamente difícil poder entender. Y no solamente que era difícil, sino que Abraham todavía no tenía las condiciones. No tenía las condiciones para ir a aquella tierra. ¿Cómo va a ir? ¿De qué manera va a ir? ¿A qué campo va a ir? ¿Cuál es esa ciudad? Por eso que cuando vinieron las cosas, cuando vieron los conflictos,
¿A dónde subió Abraham? Rápidamente se fue a Egipto, porque vio su realidad actual. Vio realmente que lo que Dios le había dado, su palabra, su realidad presente no concordaba. Por eso es que muchas veces se encontró a dificultades y sus condiciones pues no eran de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Por esa razón, Dios le dice, sal de esa tierra de destrucción. Miren, sal de una tierra de destrucción. ¿Qué tipo es esto? ¿Qué clase de tierra es donde Dios le dice, sal de esa tierra de destrucción? Era una tierra donde estaban realmente las trampas. ¿Qué tipo de trampas? Las trampas de Satanás. ¿Por qué? Porque Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Remanentes. Dios saca a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y era una tierra donde estaba centrado realmente la idolatría. De esa tierra Dios lo saca, por eso era una tierra donde estaban las trampas de Satanás. Las personas se centraban en sí mismo, el egocentrismo. Las personas se centraban en las cosas materiales. Las personas comenzaron a centrarse en las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Y son las trampas. Y no solamente son las trampas, sino que también son los moldes que Satanás también ha puesto en este tiempo. Cuando el hombre se separa de Dios, busca la suerte, preocupado por el futuro. ¿A través de qué o cómo buscan la respuesta para su futuro? A través de las adivinaciones, a través de la chamanería, las lecturas de cartas. A través de estas cosas realmente son los moldes que Satanás ha levantado. Y esto hace que las personas caigan en unas ataduras. ¿Cuáles son esas ataduras o esos lazos que Satanás ha levantado? Satanás lo tiene conquistado a las personas y hace que sufran problemas mentales, que sufran con problemas espirituales, que sufran con enfermedades. Y no solamente es eso, sino que también nuestra descendencia también le vienen los desastres, le vienen también los fracasos. Y estas cosas o estos problemas, ¿hasta dónde continúan? Continúan hasta las futuras generaciones, a menos que la persona se dé cuenta realmente de lo que está pasando y reconozca a su único Salvador y Señor, que es Cristo Jesús, para cambiar este destino. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y sal de las trampas, sal de los moldes y sal de las ataduras que Satanás ha puesto realmente en esa ciudad. Muchas personas viven estas cosas y desconocen esa realidad. Por eso que muchos dicen, brujería me han hecho hechicería. Y no es que te hayan hecho brujería, simplemente estás apartado de Dios. Y como estás apartado de Dios, estas cosas vienen, continúan. Con esto no estoy diciendo que la hechicería no exista. Existe. Pero detrás de todo eso, ¿quién obra? La oscuridad. Satanás está obrando. Por eso Dios rechaza y abomina todas estas trampas, moldes y ataduras que Satanás ha levantado, porque más aleja a Dios, más tergiversan la verdad de Dios, más hace que las personas se centren en las cosas de este mundo y pierdan lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso, el día de hoy tenemos que ver que para Abraham, al principio las cosas no le funcionaban, porque Abraham al principio se centraba en las cosas materiales. ¿Por qué digo lo material? Porque ¿qué sucedió cuando vino la hambruna? ¿A dónde subió rápidamente? Subió a Egipto. Se fue hacia Egipto. Cambió de dirección. Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Pero cuando vino problemas materiales, subió a Egipto. Y ahí podemos ver nosotros dónde realmente estaba completamente su confianza de Abraham. Obviamente, estaba en Dios. Estaba en el Dios en que lo había llamado. Pero vuelvo a repetir, al principio, la palabra de Dios no concordaba con su realidad para Abraham. Entonces, es ahí donde Abraham se da cuenta realmente que tenía unas condiciones no eran o no se ajustaban a su realidad. Por eso para él,
al principio eran completamente difíciles porque se centraba en lo material. ¿Cuántas veces nosotros ponemos también nuestra confianza en lo que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en lo que hemos adquirido? ¿Y qué pasa cuando lo perdemos? ¿Qué sucede cuando lo perdemos todos? ¿Alguien acaso se pone contento y feliz porque haya perdido una cosa material que ha sido de gran valor para nuestras vidas? ¿Acaso no nos ponemos o no nos desanimamos? ¿O acaso no nos frustramos? ¿O acaso no nos deprimimos por las cosas que perdemos? Es tal cual lo que pasó a Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham pensaba que tenía que hacer algo para poder alcanzar lo que Dios le había prometido. Y muchas veces también nosotros, a veces queremos ayudar a Dios a que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. A veces queremos ayudar a Dios para que Dios nos bendiga. Y hacemos promesa tras promesa tras promesa, y a veces no cumplimos las promesas. Y en Eclesiastés, Salomón dice, si uno hace promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no se complace de los insensatos. No lo digo yo, la Biblia lo dice así. Por eso, Abraham pensaba que necesitaba tener algo, por eso confió en su sobrino Lot y lo llevó. Lo llevó con él, justamente con él salieron de la tierra Ur de los Caldeos. Miren, ¿no? ¿Qué sucedió cuando Lot comenzó a prosperar? Se olvidó de su tío Abraham, se olvidó que eran familias y comenzaban a tener residencia, tenían roces ya. Habían problemas tanto los criados de Abraham como los criados de Lot. Habían prosperado tanto, pero ya comenzaban a tener problemas. ¿Problemas por qué? Justamente por esto, las cosas materiales. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermanos? Decía un pastor, la economía o el dinero no cambia a las personas, sino que la economía y el dinero saca la esencia de quiénes somos. Eso es lo que hace el dinero. Por eso es que muchas veces las personas cuando son prósperas, algunos siguen siendo humildes como han sido siempre. Y otros, porque ya han alcanzado el éxito, cambian de parecer. Y no es que hayan cambiado, simplemente salió lo que realmente son ellos mismos. Yo recuerdo cuando vivía en Corea del Sur, había una época en Corea, no sé si ustedes recuerdan la crisis del año 97, la crisis asiática. No había trabajo, no había mucho trabajo. Y recuerdo que estaba buscando trabajo, me iba por fábricas, por las empresas buscando trabajo. Y recuerdo una fábrica muy grande. Pero cuando uno entraba a esa fábrica, era un patio muy grande al principio, y a la mano izquierda había así como reciclajes. Y había un fogón donde había una persona que quemaba los cartones, quemaba los plásticos, ¿no? Era reciclaje. Y adentro estaba pues la planta. Y toda la basura lo sacaban adelante y ahí había un señor que quemaba las basuras. Entonces recuerdo que me acerco al señor y le digo, señor, disculpe por si acaso, ¿están buscando personal? Me dice, ¿de dónde eres? Soy peruano. Le digo, anda adentro, de repente te contratan. A ver, anda por si acaso. Pero anda nada más, dile que te han mandado. El señor de la basura. Entonces yo voy y me presento, me dice, ¿dónde eres? Soy de Perú. Peruano. Y ellos tienen en gran estima a los peruanos porque dicen que los peruanos somos muy trabajadores. Eso los coreanos tienen en mente eso. Y me contrataron en una. Comencé a trabajar todo. Y ¿saben lo curioso de todo esto? Es que pasaron aproximadamente 2 meses y medio que era el aniversario de la empresa. Y habían preparado un gran salón para todos los trabajadores. La planta era muy inmensa y habían preparado un lugar muy grande. Pero lo que me sorprendió de todo esto era que cuando llegamos al lugar, el señor del basurero era el dueño de la empresa. Era el dueño. Y cuando él vino, había obviamente arreglado la situación con su terno muy bonito. Recuerdo que estaba adelante y de adelante me hace así.
Con B es salud, ¿no? Salud. Entonces, me puedo dar cuenta que, a pesar de que era el dueño de la empresa, pero se mantenía, era su humildad. Y eso lo reflejaba donde quiera que iba. Pasaba desapercibido ese dueño de la empresa. Pasaba como un trabajador más. Entonces, digo, sí es cierto. El dinero saca la esencia de uno mismo. Es lo que sucedió con el sobrino de Abraham, Lot. Salió su esencia y comenzaron a tener problemas en la propia familia. Por eso, nosotros tenemos que trascender todas estas cosas y no dejarnos llevar por lo material. No tenemos que dejarnos llevar inclusive por la economía misma. Si bien es cierto, estamos hablando por la economía de la luz, si bien es cierto, estamos hablando por la restauración de la economía de los remanentes, si bien es cierto, estamos hablando por la restauración de la economía de las misiones, sí, pero debemos entender que todo lo que Dios nos da es únicamente dado por gracia. Que todo lo que nosotros recibimos, de su mano realmente estamos recibiendo. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? Aún, Moisés dice, no te acuerdes que es Dios quien te da la inteligencia para hacer la economía, para hacer las riquezas. Dios mismo lo dice así. Mío es el oro, mía es la plata. ¿De qué debemos de jactarnos? Si todo es de Él. Todo de Él y todo es para Él. Todo es para Él. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque ustedes van a ser prósperos. Ustedes van a ser bendecidos. Yo tengo esa seguridad. Tengo esa convicción. La pregunta es, ¿por qué Dios nos va a bendecir? ¿Para qué Dios nos va a bendecir? Como dije en mi primer mensaje, ¿para vivir cómodamente? Yo creo que no, porque en este mundo todos estamos de pasada. ¿Amén? Con esto no estoy diciendo que nuestros trabajos, no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante. Es necesario. Las cosas de este mundo son necesarias, pero lo más importante es lo que Dios ha dicho. Lo más importante es lo que Dios va a cumplir en nuestras vidas. Lo más importante es lo que Dios no solamente va a cumplir en nuestras vidas, sino lo que va a cumplir también en nuestra siguiente posteridad. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y lo primero que hizo Abraham fue, levantó un altar que salva realmente al mundo entero. Y si ustedes ven el tipo de altar que Abraham hizo en Génesis capítulo 12, es totalmente diferente al altar que hizo en Génesis capítulo 13. Totalmente diferente. Porque en el capítulo 12 hizo un altar, sí, pero se fue a Egipto. Pero en Génesis 13 hizo un altar y permaneció en Canaán, la tierra del pacto. Totalmente diferente. Por eso, el día de hoy, yo los bendigo para que todos juntos podamos alinearnos al deseo de Dios, alinearnos al corazón de Dios. La palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Amén? Así dice la palabra de Dios. Dios bendice al dador alegre. Por eso, si nosotros damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos con corazón alegre, feliz, porque sabemos que a través de esto realmente estamos agradando el corazón de Dios, 100% Dios nos va a bendecir. 100% Dios va a bendecir. No hay nada ni nadie que nos robe la bendición porque ya somos benditos. ¿Recuerdan ustedes cuando Balaam llamó a Balac y le dijo, maldice a este pueblo? Y Balaam dijo, no puedo maldecir a este pueblo, no lo puedo maldecir porque ellos son benditos de Dios y Dios está juntamente con ellos, no los puedo bendecir. Amén, no los puedo bendecir. Miren ustedes Números capítulo 29, no los puedo bendecir porque esto es pueblo santo escogido por Dios y Dios camina juntamente con ellos, no los puedo bendecir. Y también, no hay hechicero, no hay agorero que se levante contra el pueblo que Dios ha elegido, no lo hay. Convicción. Yo tengo realmente esta convicción. Tengo realmente esta seguridad de que Dios va a levantar a los remanentes a la cumbre al 300%. Yo tengo esta seguridad. Tengo la plena convicción de que Dios va a levantar a los empresarios de esta iglesia al 300%. Tengo esta convicción. Tengo la plena convicción que Dios va a levantar a esta iglesia como una iglesia conmemorativa, representativa al 300%. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar a las personas de la tierra de destrucción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios.
Para eso Dios nos da la economía. Para eso Dios nos da la vida. Para eso Dios nos permite vivir en comunidad, porque solo no lo podemos hacer. ¿Quién puede hacerlo ahora solo? No lo podemos hacer. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Todos somos un solo equipo y todos tenemos que ir en una sola dirección. No de acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido. Amén. De acuerdo a lo que Dios ya ha preparado. Por eso, el día de hoy, ¿qué tipo de altar tenemos que levantar? Tenemos que levantar un altar realmente que cambia realmente todo lo grabado, todo lo enraizado y todo realmente lo que se ha naturalizado en mi vida. ¿Qué es lo que se ha grabado en mi vida? ¿Qué es lo que se ha enraizado en mi vida? ¿Qué es lo que se ha naturalizado en mi vida durante tanto tiempo? Sin darnos cuenta. Porque hay cosas que se han grabado en nuestra vida sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Por eso hay que cambiar todas estas cosas con el altar que exalta el nombre de nuestro Dios. Hay que levantar rápidamente este tipo de altar. Un altar realmente que cambia mi destino. Un altar realmente que cambia realmente mi identidad y que cambia realmente la autoridad. ¿Con qué identidad estoy viviendo ahora mismo? ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado? Es estos tipos de decisiones que nosotros tenemos que restaurarlo. Por eso es importante levantar un altar realmente que cambia mi grabado, mi pasado, que cambia mi presente, aún mi futuro, disfrutando mi identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Mi autoridad, soy hijo de Dios. Mi respaldo, el reino de los cielos. Se concluyó todo. Ahí se terminó todo. Amén. Por eso es un altar realmente que no solamente cambia nuestro grabado, enraizado y naturalizado, sino que es un altar que nos permite ver las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? Las respuestas acerca del futuro. Miren nosotros, vamos a ver, por favor, acompáñenme. Miren el versículo 14 de Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 14 nos dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. ¿Qué le dice? En otras palabras, ve, mira. Tienes que mirar. Debemos nosotros estar concentrados en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Tenemos que estar enfocados en nuestro camino. Tenemos que ver las señales que Dios nos da a través de su palabra. El versículo 17 nos dice algo también muy importante. El versículo 17 nos dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que caminar, muévete, camina, ve hacia las cosas que ya están preparadas para tu vida. Hay algo que ya está preparado. Hay que descubrir eso. Hay que descubrir lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el camino que Dios ya ha preparado. En el camino que Dios ya ha establecido. Por eso, el versículo 15 también nos da una palabra muy importante. El versículo 15 nos dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia, para siempre. Es la bendición para nuestra posteridad. Yo deseo, yo anhelo que no solamente mi posteridad, sino que también su posteridad de todos ustedes sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Que seamos bendecidos, hermanos. Cuando Abraham entendió esta realidad, cuando Abraham entendió este pacto, ¿saben lo que hizo? Lo que hemos leído. El versículo 18
levantó el altar. En otras palabras, le dio el culto a Dios. Es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso, el día domingo, que es el gran día del Señor, tenemos que venir con una buena actitud a darle el culto a Dios. Si alguien está preocupado, cansado, cabizbajo, hay que dejarlo de la puerta para afuera. Eso no tiene lugar acá. Y es más, ni siquiera tiene que estar la puerta para afuera, simplemente desecharlo en nuestras vidas. Porque, ¿qué pensaríamos nosotros si tuviéramos hijos y viéramos a nuestros hijos preocupados en casa, distraídos en casa? ¿Qué pensaríamos nosotros como padres? Algo le está pasando a mi hijo, ¿verdad? Y quisiéramos ayudarlo. Oye, hijo, ¿qué es lo que tienes? Dime para poder ayudarte. Si nosotros somos así con nuestros hijos, ¿cuánto más es Dios? ¿Cuánto es más Dios? Y Dios lo sabe todo, no es que no lo sepa. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Nada, porque Él todo lo sabe. Abrir nuestro corazón. Señor, aquí estoy. Señor, he venido cargado y cansado. Y a veces, Señor, no tengo ganas de orar. Porque es normal. A veces, Señor, no tengo ganas de orar. A veces, Señor, no tengo ganas ni de meditar en tu palabra. Pero, Señor, restaura ese poder, esa fuerza que hay en ti. Dámelo, Señor. Porque quiero encontrar cada día en ti. Quiero ser hallado en ti, como Pablo. Ser hallados en Cristo, mi Señor, por el cual lo he dejado todo y lo tengo todo por basura. Solamente por ser encontrado en Cristo Jesús, porque lo es todo. Entonces, tenemos que levantar un altar que cambia mi grabado, mi enraizado y lo naturalizado y me permite ver las respuestas del futuro. Y también es un altar realmente donde se establece el poder. ¿Qué tipo de poder? Del trono. El poder del trono. ¿Cómo vamos a restaurar el poder del trono? Por la mañana. ¿Qué es lo primero que me viene a la mente al despertar? Las preocupaciones, las cosas pendientes que tenemos que hacer durante el día. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Lo primero que tiene que venir a la mente por la mañana es la palabra que Dios me ha dado. Y con esta palabra recibir el poder. Para poder restaurarlo todo. Para poder restaurarlo todo. Porque no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Es imposible. Y durante el día, ¿qué vamos a hacer durante el día? En los encuentros que tenemos. No pasemos por alto los encuentros que tenemos. Cuando nosotros conversamos con las personas, muchas veces las personas lo único que van a querer es ser escuchadas. ¿O no? Yo he tenido oportunidad de encontrarme con personas que a veces, la mayor parte de ese tiempo, ellas solamente o ellos solamente hablan y yo solamente estoy escuchando. Y a veces me ha tocado a veces que solamente le digo, ok, hermano, vamos a orar. Y comenzamos a orar y nos despedimos. Y me he dado cuenta que durante todo ese tiempo de encuentro, solamente las personas han hablado. ¿Y eso qué nos dice nosotros? Que las personas se quieren deshogar. Que las personas realmente quieren ser escuchadas, solamente escuchadas nada más. Y ahí Dios nos abre la puerta del evangelismo. Por eso, no pasen por alto los encuentros que tienen durante el día. Todo lo que ustedes puedan oír, ver o hablar durante el día, siempre tienen que hacer una actitud de oración. Pero ¿dónde vamos a encontrar este poder? Por las mañanas. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirá mi voz. Tú me escucharás y tú me responderás. ¿La oración de quién? De David. Lo sé muy bien. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos por la noche? ¿Por la noche qué vamos a hacer? Por la noche vamos a confirmar la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a confirmar lo que Dios ya ha establecido. Y vamos a restaurar realmente la fuerza necesaria para poder empezar el día siguiente con nuevas fuerzas. Porque la misericordia y la gracia de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana se restauran. Por esa razón, todo fue por causa del patriarca Abraham. Una conclusión. Todo fue por Abraham. Miren, Abraham cuando levantó el altar no lo hizo de cualquier manera. Luego Lot se había apartado de Abraham. ¿Y qué sucedió? Vino el rey de Sodoma y Gomorra y tomó
prisionero a Lot. Fue aviso a Abraham. Abraham tenía más de 300 criados. Reclutó a todos ellos y fue a rescatar a su sobrino. Miren, fue a rescatar a su sobrino. Y después de la gran victoria, trajo el diezmo. ¿A quién le trajo el diezmo? Miren lo que dice Génesis capítulo 14. Acá lo voy a poner. Génesis 14, el versículo 18 al 23. 18 al 23. Voy a leerlo. No dice la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Selem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame la persona y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Miren la condición de Abraham. Nada voy a tomar de esto, para que no se diga: tú me enriqueciste. Porque nuestra riqueza, ¿en dónde está? En Dios. Por eso nosotros tenemos que ser una iglesia que no recibe ayuda, hermanos, sino que seamos una iglesia que da ayuda. Amén. Por eso dije a los remanentes: prepárense al 300%, para que sean remanentes que apoyan las misiones, que apoyan a los más necesitados, que apoyan realmente a aquellas personas que están en destrucción. Porque ¿cuál es la cultura latina, hermanos? Y perdón por decir esto, pero siempre estamos esperando recibir ayuda. Pero no, hay que cambiar el pensamiento. Porque la palabra dice: te he puesto por cabeza y no por cola. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Tú darás, no prestarás, no recibirás prestado, sino tú vas a prestar. Es diferente al 300%. Y la pregunta es entonces: ok, pastor, ¿y quién es este Melquisedec que Abraham le dio los diezmos? ¿Quién es este Melquisedec? La Biblia misma lo dice. Acompáñenme, por favor, en Hebreos capítulo 7. Por acá lo voy a poner. Hebreos 7, del 1 al 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién es este Melquisedec? Dice la palabra del Señor. Capítulo 7, del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Selem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Entonces, ¿a quién le dio el diezmo? A Dios mismo. A Dios mismo. Y con todo esto, hermano, la bendición no solamente recae para nosotros, sino que también recae para nuestra posteridad. Si no, miren ustedes Isaac. ¿Qué bendición recibió Isaac? Isaac encontró los pozos de agua viva. Recibió la bendición al 100%. Recibió la bendición de la tierra de Robot. ¿Saben lo que es Robot? Robot significa, no Robocop, Robot, una tierra amplia y espaciosa. Una tierra donde realmente fluye ríos de agua viva. Esa bendición lo recibió Isaac, la descendencia de Abraham. No solamente eso, sino que también Jacob fue bendecido también en la bendición de Abraham. Y nosotros sabemos que después Dios cambia el nombre de Jacob, le puso Israel. Y de Israel salieron las 12
tribus. ¿Para qué? Para que a través de las 12 tribus realmente continúe este pacto, esta promesa para todo el mundo. Ahora, también esta bendición llegó y se cumplió en José. ¿Y saben qué? Si ustedes leen Génesis 42:6, Génesis 42:6 dice que José llegó a ser el Señor de toda la tierra. Nadie compraba ni vendía, al menos si no pasaba por José. La evangelización del mundo se cumplió en José, descendiente de Abraham. Y cuando más adelante, años más adelante, se levanta un rey que también es linaje de Abraham, el rey David. Miren ustedes Mateo capítulo 1, el versículo 1, lo dice David, que es linaje de Abraham. ¿Qué es lo que dijo David? Si ustedes ven, acompáñenme por favor, vamos a leer Salmos 37. Vamos a leer Salmos 37. Por acá lo voy a poner. Salmos 37, el versículos 25-26. Miren lo que dice David. David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Es la misma bendición de Abraham. Es la misma bendición para todos nosotros. Es la misma bendición para nuestra posteridad. Hay que levantar un altar que salva al mundo. Hay que levantar un altar que salva realmente esta región. Hay que levantar un altar que restaura todas las cosas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es eterna, es perfecta y es completa. Oramos para que nos levantes como testigos del cumplimiento de esta palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo y permítenos ser estas personas representativas de la bendición. Que podamos dar bendición a aquellas personas que están desamparadas. Padre, que seamos la iglesia que salva el mundo entero. Permítenos ser la iglesia representativa, conmemorativa, que levanta las misiones mundiales y el evangelismo al 300%. Guíanos con tu Espíritu Santo a restaurar todo aquello, Señor, que se nos ha robado en su momento, y que todo sea, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde, que sean testigos de esta bendición en esta semana. Amén. Muchas bendiciones. Y esta mañana hemos concluido ya el culto.